Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Volumen 1. Comienzos CH5. Un año después, el entrenamiento de Shirou se había desarrollado bastante bien. Su rutina de ejercicios de la tarde se había convertido en un compromiso justo entre él y Yamashiro. Idealmente, Shirou quería continuar con ejercicios de mayor intensidad, pero Yamashiro argumentó que trabajar demasiado desviaría nutrientes importantes que podrían usarse para su crecimiento. Crecimiento que sería importante para el futuro, ya que le daría más altura y mayor alcance una vez llegara a la edad adulta. A cambio, se acordó ampliar sus sesiones de 2 horas a 3 horas. De esa manera, aún podría aumentar su resistencia. En cuanto a su formación en el campo de la magia, había mejorado en muchas áreas. En términos de fuerza, se podría decir que Shirou logró aumentar su producción de prana a 4 unidades por circuito. Un aumento del 25% del máximo de 3 que era capaz de hacer un año antes. La velocidad tuvo un grado de desarrollo similar. Shirou podría decir con confianza que aprendió a aumentar y disminuir la velocidad a la que producía prana. De hecho, incluso intentó experimentar yendo lo más lento posible y fue recompensado con un conjunto diferente de resultados. El verdadero avance fue el cambio en su velocidad de lanzamiento y el alcance de su análisis de maná. Shirou logró reducir el tiempo necesario para escanear la impresión de maná de un objeto. También había pasado de escanear objetos del tamaño de un puño a rocas más grandes. Su control era otro asunto completamente diferente. La progresión fue lenta. Cambiar de un circuito a otro resultó mucho más difícil que concentrarse constantemente en uno. Shirou continuaría entrenando este aspecto porque parecía tener potencial. Quería ver qué sería posible si pudiera lanzar una cadena de hechizos. Pero eso fue después de que aprendió más magia. En este momento, estaba entrenando un tipo diferente de oficio. Reforzamiento. Había podido replicar con éxito el efecto de mejora de hace un año. Si bien le trajo malos recuerdos del secuestro de Sakura, lo superó y se concentró en aprenderlo. El refuerzo era uno de los 3 hechizos mágicos que podía usar en ese momento, así que solo tenía sentido para él trabajar en el desarrollo de la habilidad. Por alguna razón, resultó fácil de usar solo en su cuerpo. No era dominio, pero Shirou confiaba en que podría usar refuerzo durante un periodo de tiempo decente. El problema fue cuando lo usó en otros objetos. El sonido de la explosión de madera llegó a sus oídos, seguido por una carcajada de Taiga. Ella había estado observando desde un lado mientras Shirou practicaba refuerzo en un poco de leña recolectada del bosque. ¿Sabes? No se necesita magia para cortar madera. Pero seguro que lo hace más rápido. La mujer se rió de su propia broma. La frente de Shirou se contrajo ante la burla de Taiga. Espera hasta que él le muestre lo que refuerzo le hizo a su cuerpo. Era capaz de hacerlo en su cuerpo. Entonces, ¿por qué no funcionaría en otros objetos? Fue porque otros objetos tenían una forma de magia diferente en comparación con su cuerpo. Pero eso no tenía ningún sentido. Shirou podría inyectar fácilmente su prana en el objeto para escanear su huella de maná y no se rompería. No como lo hizo con su refuerzo. Entonces era una cuestión de control, supuso Shirou. Parece que necesitaría experimentar con la cantidad de prana que estaba inyectando en un objeto. Desafortunadamente para él, su incapacidad para reforzar otros objetos no era una falta de control, sino una falta de información. Los circuitos de Shirou habían conservado sus recuerdos de autorrefuerzo de un Limited Blade Works. Pero él mismo no conocía el proceso para lanzar el hechizo en sí. Shirou se saltaba la parte en la que encontraría los defectos estructurales de dicho objeto e inyectaba prana en esas debilidades para reforzarlas. Shirou hizo un puchero. Su sesión de la mañana estaba llegando a su fin, pero tenía que hacer algún progreso en lo que respecta al control de refuerzo. El almuerzo se acercaba rápidamente y tendría que empezar a preparar la comida con Taiga para los demás. Parece que tendrá que seguir resolviendo el problema otro día. ¿Terminaste, Shirou? Deberíamos comenzar a regresar. Taiga mencionó. Ella ya se estaba preparando para regresar al orfanato. Shirou recogió la pequeña pila de leña al costado del claro antes de seguirla por detrás.
La caminata de regreso al orfanato la pasó admirando el cambio de estación. El verano terminó hace un par de semanas. En su lugar, había llegado el otoño con una lluvia de hojas. El bosque se había transformado lentamente de brillantes tonos esmeralda a magníficos tonos castaño rojizo y vermellón. Una fresca brisa otoñal agitó el bosque, haciendo que las hojas cayeran de los árboles. Los pedazos de flora revoloteando flotaron en el viento y llovieron sobre los dos antes de aterrizar en el camino. Los rayos de sol atravesaron el dosel e iluminaron el hermoso paisaje. Shirou sonrió ante el panorama que contemplaron sus ojos. A Sakura le hubiera encantado ver esto. La primavera puede haber sido su estación favorita, pero el otoño ocupaba el segundo lugar. El orfanato estaba lleno de actividad cuando regresaron. Algunos niños estaban ocupados rastrillando las hojas, mientras que otros colgaban la ropa en la parte de atrás. Algunos de los niños corrieron hacia Taiga y la abrazaron. Mientras tanto, Shirou comenzó a colocar la leña en el frente de la gran cabaña. Colocó la leña en 2 filas, asegurándose de que las grandes quedarán abajo, seguidas de las pequeñas arriba. Un trozo de leña fue recogido y llevado a la cocina en la parte de atrás con él. Para preparar el fuego, Shirou reforzó brevemente el fragmento de madera para romperlo en pedazos. Cada pedacito se colocó suavemente debajo de la olla grande, luego arrancó las hojas arrugadas y las roció sobre la leña. Las 2 rocas lisas del costado fueron recolectadas y Shirou trabajó para encender una chispa para el fuego. Unos pasos detrás de él anunció que Taiga había comenzado a preparar los ingredientes para el estofado de esta noche. Algunas cebollas, zanahorias y patatas estaban dispuestas sobre la mesa, seguidas de un trozo de carne salada. Debido a la falta de magia por conveniencia, la sal estaba allí como un reemplazo para mantener la carne de res conservada por un periodo de tiempo más largo. El estofado era el plato de elección común para el orfanato debido a la cantidad de niños que vivían allí. Cocinar la comida también fue más fácil con este método. Repartirlo entre los niños era tan sencillo como contar 1, 2, 3. Shirou sacó su preciado set culinario. La colección había estado bien cuidada desde su adquisición en la caravana comercial hace más de un año. Cada 6 meses, traía los cuchillos a otra ciudad para que revisaran los bordes y, si era necesario, los afilaran en la piedra de afilar. Hasta ahora, solo se ha afilado una vez los cuchillos. Shirou abrió un barril de madera y comenzó a echar un poco de agua en la olla. Las cebollas y las zanahorias se picaron finamente en una tabla de cortar antes de pasarlas al caldero. Las patatas se cortaron en trozos antes de unirse al lote. El trozo de carne se cortó en cubos pequeños y se espolvoreó con un poco de albahaca silvestre que encontró Shirou. Pronto siguió al resto a la olla. Se deslizó la tapa y se dejó cocer el guiso sencillo. El tiempo pasó rápidamente. Se sirvió la cena, se recogieron y lavaron los platos y se envió a los niños a la cama. Pasaron las horas y la luna cruzó el cielo nocturno. La luz del sol transformó lentamente el color del cielo nocturno, lo que significa la llegada del amanecer. El amanecer solía traer consigo buenas nuevas, ya que era venerado como símbolo de esperanza y de nuevos comienzos. Pero este amanecer fue diferente. Algo desconocido había llegado a los bosques circundantes. Un mes después, Shirou estaba mirando a través de las copas de los árboles. Sus ojos reforzados perforaron el follaje circundante en busca de presas. Era mediados de otoño y los animales comenzaban a prepararse para el invierno. Varias especies deberían estar ocupadas dándose un festín en la temporada de otoño para acumular sus reservas de grasa para la larga hibernación que se avecina, o se suponía que debían hacerlo. Por alguna razón, los animales errantes habían disminuido en abundancia. Todavía quedaban algunos, pero se había notado una reducción significativa en el número. Algo estaba pasando y Shirou lo notó. No solo él, el grupo de cazadores-recolectores había estado recolectando más cosecha natural que en temporadas anteriores. Lo que significaba que los animales no se estaban alimentando de ellos. Incluso otros pueblos habían informado de los mismos hallazgos. Que tal evento ocurra a gran escala, sería malo para los pueblos. Shirou miró a su alrededor de nuevo. Había un par de jabalíes alimentándose más al este de su ubicación. Aparecieron algunas otras opciones, pero los jabalíes demostraron ser los más cercanos en este momento.
Shiro anotó las ubicaciones de los otros objetivos en su mente. Sería bueno cazarlos más tarde si al grupo le queda suficiente tiempo. Shiro comenzó a bajar por el alto pino. Sus lecciones con Yamashiro habían valido la pena cuando se trataba de cazar y otras habilidades. Rápidamente escaneó las ramas del árbol, prestando atención para evitar las anteriores utilizadas. Yamashiro lo obligó a usar siempre diferentes caminos hacia arriba y hacia abajo de un árbol para asegurarse de que no se volviera complaciente con su entrenamiento. Shiro extendió su mano izquierda para agarrar una rama firme antes de dejar caer su pie izquierdo en otra rama debajo de ella. Su mano derecha navegó a otra rama, lo que le permitió soltar su mano izquierda y alcanzar una base diferente para agarrarse. A su ritmo actual, Shiro bajaba lentamente del árbol. Todavía no era lo suficientemente rápido para alcanzar la velocidad de su maestro. Cerca de la parte inferior del árbol, el grupo de cazadores recolectores se quedó. Estaban tomando un breve descanso mientras esperaban que Shiro terminara su inspección del área circundante. Escucharon el movimiento de hojas que indicaban el regreso de Shiro. Unos momentos después, un par de pies aterrizan en el suelo. Hay un buen número de jabalíes para cazar hacia el este, y si tenemos algo de tiempo, podemos perseguir un alce más al norte. Shiro notificó al grupo de sus hallazgos. Yamashiro le entregó su arco antes de hacer un gesto para que todos se levantaran. Muy bien, entonces, busquemos algo de buena carne. El grupo comienza a reorganizar las responsabilidades y unos pocos seleccionados se encargaron de proteger las bolsas de plantas y frutas junto con la carne cazada. En poco tiempo, Shiro y algunos otros estaban en camino para perseguir a los jabalíes. Yamashiro lo envió por delante para cubrir el flanco trasero de los jabalíes. Su estatus como mago se había extendido por todo el pueblo después de que la gente viera su habilidad de refuerzo. Shiro nunca tuvo la intención de mantenerlo oculto, pero aún así fue una sorpresa para la gente. Para ellos, su fuerza y velocidad mejoradas eran una prueba irrefutable de la magia. Shiro reforzó sus piernas y comenzó a navegar en silencio a través del follaje. Su objetivo era ponerse detrás de los jabalíes de la forma más rápida y silenciosa posible. Cualquier sonido alertaría a la presa de su ubicación y aumentaría el riesgo de que huya. Pronto, Shiro llegó al pequeño claro en el que se alimentaban los jabalíes. Eran más grandes que su tamaño cuando era niño, lo que los identificaba dentro del rango medio. Una buena cantidad de carne para el pueblo. El ambiente en esta área específica no tenía brisa, lo que significaba que Shiro no necesitaba prestar atención de qué dirección venía. Entonces Shiro navegó por el claro, observando la dirección a la que probablemente escaparían los jabalíes. Habían venido del oeste, el mismo lugar al que llegaría el grupo de caza. La intuición le dijo que su ruta de escape más probable sería el lado opuesto, a juzgar por cómo estaban posicionados la mayoría de ellos. Corrían directamente a sus manos. Shiro comenzó a hurgar en su pequeño saco en busca de una cuerda. Había demostrado ser útil para hacer trampas en el bosque. Todo lo que tenías que hacer era planificar en consecuencia y una presa o dos podrían quedar atrapadas en tu trampa. Solo tenía suficiente cuerda para 2 trampas, o el peso comenzaría a obstaculizar su capacidad de caza. Miró a su alrededor y comenzó a elegir los caminos probables que intentaría algún jabalí que escapara. Se colocó una trampa en la ruta principal y la otra en un camino divergente a bastante distancia. La suposición de Shiro era que el primer jabalí atrapado chillaría y alertaría a los demás para que evitaran su área. Luego, los siguientes jabalíes elegirían el siguiente camino disponible, donde se instaló su segunda trampa más adelante. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a los demás. Un poco de entrenamiento estaría bien. Shiro comenzó a realizar sus ejercicios de prana, centrándose en un circuito inactivo y estrangulando el encendido hasta que alcanzó su salida máxima. Para un mago normal, esto sería una tarea simple de encender y apagar un circuito. Pero eso fue porque fueron entrenados con métodos probados. Shiro tuvo que construir su circuito sin ningún conocimiento. Unlimited Blade Works no pudo ayudar en esta etapa porque los recuerdos del circuito de prana no son una experiencia física. Sobre todo cuando este tipo de formación era una experiencia de primera mano. En la vida anterior de Shiro, sus circuitos nunca habían pasado por este tipo de condicionamiento.
Como se quedaron estancados, cada uno de sus viejos circuitos solo pudo reunir un poco más de una unidad de prana cada uno. Así que entrenar para usar el máximo de 10 unidades por circuito resultaría difícil. Shirou tomó unos minutos aumentando la salida de su circuito al máximo. Si bien la activación de uno fue instantánea, solo podía producir una unidad de prana al principio. Necesitaba aprender a utilizar rápidamente toda la energía disponible desde el principio. Ahora, pasemos a la segunda etapa, control y resistencia. Mantener el circuito acelerando a la máxima potencia mientras duraba el mayor tiempo posible era difícil. Le tomó casi cada onza de su enfoque solo para hacer un seguimiento de su entorno para evitar hacer ruidos. El entrenamiento era una cosa, pero aplicarlo en un escenario real añadía otra capa de intensidad. Shirou descubrió eso de la manera más difícil cuando trató de entrenar sus circuitos mientras también realizaba su sesión de entrenamiento. No importaba cuánto lo intentara, todavía no tenía la habilidad para hacerlo. Sin embargo, Yamashiro disfrutó el espectáculo. Se reía cada vez que Shirou se desplomaba en el suelo como una muñeca. Shirou observó su circuito después de otra breve revisión de su entorno. Hasta ahora todo bien, no había hecho ningún movimiento que pudiera alertar a los jabalíes. Su circuito estaba llegando al final de su capacidad. En su desarrollo actual, un circuito podría seguir estrangulando 4 unidades de prana durante 15 segundos. Cuando bajó su salida a una unidad, cada circuito podía durar un minuto. Si aplicara eso a los 27 circuitos, Shirou podría durar aproximadamente 7 minutos con la máxima potencia y 27 con la mínima. Pero eso era solo una estimación de cuánto tiempo podría luchar con la magia. La producción de prana de su circuito variaba cada vez que usaba refuerzo. Shirou no pudo controlar su uso de prana para permanecer en una unidad perfectamente. Considerando que era más fácil inundar su refuerzo con 4 unidades de prana. Eso en sí mismo también fue un nuevo descubrimiento para Shirou. Su hechicería de refuerzo solo necesitaba una unidad de prana para mantenerse. El mínimo absoluto de su capacidad. Empujar más allá de una unidad de prana resultó en que su refuerzo se volviera más fuerte a costa de la duración de la operación. Así que Shirou había decidido categorizar su entrenamiento en 3. Modo poder, medio y ahorro. Potencia enfocándose en el rendimiento máximo, ahorro enfocándose en la resistencia y medio siendo una combinación de ambos. El circuito de Shirou se agotó rápidamente cuando llegó a su límite. El hecho de no superar los 15 segundos no lo disuadió. Más bien, solo comenzó otra fase de su rutina. El análisis de maná se lanzó al circuito sobrecalentado y Shirou observó. Creía que podía encontrar una manera de mejorar su análisis de maná experimentando el oficio en diferentes objetos, incluido él mismo. El circuito había iniciado su proceso de recuperación, reuniendo lentamente O para reabastecerse de energía. Shirou observó el proceso atentamente, ya formando ideas sobre cómo entrenar su regeneración O. El principal problema era que no podía manipular la velocidad de regeneración. Una vez que encuentre un camino, entonces tal vez podría comenzar con ellos. Pero hasta entonces, está limitado a la cantidad que su cuerpo puede contener. 30 minutos después y un par de circuitos recalentados, se inició la emboscada. Shirou y otros 5 arqueros lanzaron sus flechas a los desprevenidos jabalíes. 5 murieron en la andanada inicial y el resto se dispersó. Con la parte difícil terminada, todo lo que se necesitaba hacer era revisar las trampas más tarde en busca de más presas. Unos pocos iban a ser atrapados por los preparativos que había hecho el grupo de cazadores. Una vez que todos se reagruparon, apareció un problema. No había suficientes personas para llevar todo de regreso al pueblo. Hacer un viaje de ida y vuelta durante la noche no era viable, no cuando los rumores recientes de un monstruo habían estado dando vueltas. Los monstruos eran una rareza. Solo se contaban como historias para asustar a la gente. La mayoría de los pueblos en realidad nunca habían visto uno. Entonces, cuando surgieron los rumores, se asumió que era real. Nadie había empezado a hablar de monstruos hasta hace poco. Con la repentina caída de presas, parecía un escenario posible. Especialmente cuando algunas personas habían hablado de ver ojos por la noche. A diferencia de los animales normales, estos ojos eran blancos y sobrenaturales.
Describieron que era como mirar a la luna. Estas personas fueron consideradas locas hasta que la misma historia comenzó a surgir de diferentes fuentes. Shirou les creyó. Había visto magia y sabía que era muy probable que se tratara de un monstruo. Obviamente estaba asustado de verlo. Pero la situación actual no ayudó a calmar sus nervios. La mitad del grupo puede quedarse y proteger a los jabalíes, la otra mitad debería comenzar a traer la comida, anunció Yamashiro. Si la mitad del grupo parte ahora, llegarán a tiempo al pueblo al atardecer. Shiro y yo nos quedaremos con la otra mitad para vigilar. Las parejas rotarán como centinelas, pero Shiro y yo dividiremos nuestros turnos a la mitad. Tenemos los mejores ojos y podemos seguir mirando desde arriba de los árboles. El plan parecía estar bien. Excepto por el hecho de que Shirou se quedó con la mitad del grupo para proteger a los jabalíes. Por otra parte, tenía sentido porque se sabía que Shirou usaba magia. Podía reforzar sus ojos y observar el entorno mucho mejor que incluso Yamashiro. Con un poco de convicción de Yamashiro, finalmente cedió y se quedó con el grupo para proteger a su presa. Esa noche, los demás ataron los jabalíes a un árbol en el claro. Habían revisado las trampas y habían encontrado otros 7 jabalíes capturados, lo que elevaba el total a 12. Era obvio que si no se quedaban atrás, estos jabalíes escaparían tarde o temprano. Se recogió un jabalí y se asó en un asador para la cena. Luego, la gente comenzó a descansar una tras otra. 2 centinelas hablaban entre ellos mientras comían algunos extras después de la cena. Mientras Yamashiro y Shirou discutían quién tomaría la primera guardia. Deberías descansar un poco ahora. La mañana no llegará hasta dentro de 9 horas. Te despertaré después de las 5 para tu turno. Yamashiro iba a tomarse una hora extra para que Shirou no estuviera demasiado cansado. Cansado y lleno, Shirou asintió en silencio y se acomodó en el suelo antes de quedarse dormido. Unas horas más tarde, Yamashiro lo despertó para su turno. Shirou se lavó la cara con un poco de agua de un odre de vino para despertarse. 5 horas no era suficiente sueño para un niño como él, pero había que hacer el trabajo. Yamashiro le señaló el mejor árbol que encontró para observar los alrededores, y le dijo que mirara desde el mismo lugar. El árbol era más alto que el resto de su entorno, y proporcionaba una bonita vista del cielo y el bosque de abajo. Shirou lo confirmó por sí mismo una vez que llegó a la cima. Volvió su atención al suelo y activó sus circuitos y lanzó refuerzo. Sus ojos reforzados atravesaron el follaje de los árboles para comprobar el entorno cada 20 minutos para conservar su energía. Al menos Shirou podría recibir un buen entrenamiento durante su turno. Shirou realizó sus ejercicios de maná habituales mientras lanzaba refuerzos periódicamente a sus ojos para detectar cambios inusuales en el entorno. Nada parecía fuera de lo normal durante mucho tiempo. Hasta la mitad de su turno, cuando Shirou comenzó a sentir que estaba siendo observado. No estaba claro al principio, pero una corazonada sutil comenzó a desarrollarse una vez que comenzó la tercera hora. Shirou no entendió por qué comenzó a sentirse incómodo durante su segunda ronda de ejercicios de maná. Activó brevemente el refuerzo en sus ojos y miró a su alrededor. Pero nada parecía diferente. Nada parecía diferente. Eso desencadenó un flashback de las lecciones de Shirou con Yamashiro. Si tus instintos te dicen que algo anda mal, por lo general tienen razón. Así que entrenémoslos, ¿de acuerdo? ¿Vas a hacerme trabajar en esquivar tus trampas otra vez? No. Aquí hay un trozo de tela gruesa, asegúrate de usarlo ceñidamente alrededor de los ojos, ¿de acuerdo? Y sin mirar. No me gusta a dónde va esto. ¿Cómo entrenaré mis instintos si no puedo ver lo que se supone que debo esquivar? Ese es el punto. Escuche atentamente cualquier sonido que haga y reaccione según la dirección de la que vengo. El entorno de Shirou se volvió silencioso cuando Yamashiro dejó de caminar. Se concentró en escuchar, tratando de escuchar alguna pista. Yamashiro era el mejor cazador que tenía el pueblo, aparte de Shirou, por supuesto. Su juego de pies se había perfeccionado tras años de arduo trabajo para ayudar en sus cacerías y aún no le había fallado. Para Shirou, era imposible escucharlo acercarse en circunstancias normales. Para escucharlo, necesitaría reforzar sus oídos. Pero eso era hacer trampa cuando se trataba de entrenar sus sentidos.
Entonces, en cambio, Shirou prestó atención a la brisa a su alrededor. El lado del que vendría Yamashiro tendría menos sonido porque el camino del viento había sido perturbado. El área de entrenamiento había estado especialmente ventosa hoy, por lo que era la única pista que Shirou podía usar. Un crujido casi silencioso resonó detrás de Shirou, lo que hizo que sacudiera su cuerpo hacia un lado para evitar un golpe directo en la espalda, solo para ser golpeado en el pecho. Desde el frente, la mente de Shirou lo alcanzó cuando su trasero se estrelló contra el suelo. Pensé que habías dicho que escucharas de qué dirección venías. No puedo esquivar si no sé dónde estás. Te dije que reaccionaras a la dirección de la que venía. Usé escuchar en mis instrucciones para confundirte. Ningún enemigo revelaría desde dónde atacarían. De aquí en adelante, te vamos a entrenar para que reacciones sin pistas. Confía en tus instintos y te salvarán. Shirou comenzó a correr ideas por su mente. Había un enemigo. No pudo encontrar al enemigo con sus ojos reforzados, pero su instinto lo había alertado. Lo que significaba que el enemigo lo estaba mirando, pero ¿desde dónde? Shirou reforzó sus ojos y escaneó su entorno nuevamente. No solo el suelo, sino también los árboles a la vista. Hasta ahora nada bueno. Entonces Shirou recordó cómo los magos secuestraron a Sakura. Lo hicieron usando un hechizo que los volvió invisibles a simple vista. Eso significaba que Shirou tenía que usar Mana Seed y esperar encontrar al enemigo de alguna manera. Mana Seed fue la nueva habilidad nacida de la combinación de reforzar sus ojos, mientras que simultáneamente usaba Mana Análisis para observar visualmente el maná ambiental. Era más débil que el análisis de maná en términos de estudiar el maná, pero lo cambió por una perspectiva más amplia del mundo. Calidad por cantidad. Pero esta situación requería la hechicería imperfecta porque Shirou necesitaba encontrar pistas sobre la ubicación de su amenaza invisible. Su visión cambió a una miríada de colores inexplicables una vez que sus ojos registraron el maná ambiental frente a él. Como de costumbre, el cielo se veía similar a como lo hacía en la vida real. Una extensión oscura llena de puntos brillantes arriba. Pero a diferencia del cielo normal, estos puntos brillantes se movían en una dirección específica. La misma dirección hacia la que soplaba el viento. Debido a su cambio de percepción, el primero se iluminó con una colorida mezcla de tonos similares al verde y al marrón, pero estos colores de maná eran mucho más profundos que las simples descripciones que los hombres les asignaban. Eran verdes y marrones, no lo confundas. Pero más bien, había más en ellos. La explicación más cercana sería describir la diferencia entre un dibujo bidimensional y una vista tridimensional en la vida real. Y me dolió. La mente de Shirou no estaba adaptada a la cantidad de información que le presentaba su Mana Seed. Un dolor de cabeza comenzó a formarse en su mente a pesar de su interés y disfrute de la escena que tenía delante. El bosque realmente se veía y se sentía vivo cada vez que usaba su Mana Seed. Más que cuando observaba el bosque con su vista normal. Pero Shirou superó la distracción y acumuló lentamente el dolor en la parte posterior de su cabeza. Tenía que encontrar la amenaza que estaba sintiendo o de lo contrario no sería capaz de planificar en consecuencia. Shirou escaneó el entorno varias veces, el dolor en su cabeza comenzó a distraer su atención. Luego vio un color diferente de maná. Uno que nunca había visto antes. El color podría describirse como blanco, pero esa era una descripción incorrecta en sí misma. Era similar, pero también claramente diferente. El maná de color claro se destacaba de su entorno con la fuerza que exudaba. A kilómetros de distancia, en lo alto de los acantilados de la montaña, estaba el ser que había desencadenado la respuesta de huida o lucha de Shirou. Shirou reforzó sus ojos hasta el límite mientras se enfocaba en el centro de maná desconocido. Más y más cerca, hasta que su vista interactuó brevemente con la cosa. Por una vez, Shirou pudo decir con confianza que miró directamente a los ojos de un monstruo. Dos ojos blancos etéreos miraron directamente a sus ojos dorados reforzados. La distancia entre los dos claramente no es un problema. No. Estos ojos no eran blancos. Una descripción adecuada sería: ojos como la luna. No fue un color lo que saludó a Shirou, sino un sentimiento. Una sensación de otro mundo del color. Era a la vez natural y antinatural. Era similar a como Shirou miró la luna toda su vida. Más débil, pero la sensación de mirar la luna siempre lo calmaba.
era como un amigo por el que nadie se sentiría amenazado. Pero esta cosa no era un amigo. La sensación era más débil que la de la luna, pero la intensidad y la ferocidad estaban en otro mundo en comparación con los ojos de osos y lobos que Chirou miraba hacia abajo. En ese mismo momento, el ser notó que Chirou lo había visto. El cuerpo de Chirou se estremeció de terror. La sensación que había estado experimentando aumentó a un ritmo aterrador. Esta cosa obviamente no quería ser vista. Y Chirou simplemente fue y lo miró a los ojos. El dolor de cabeza de Chirou se desvaneció en el fondo de su mente cuando el ser captó su atención. A pesar de los kilómetros entre las dos partes, Chirou sintió que estaba parado justo enfrente del monstruo. Lo estaba estudiando atentamente. La sensación de peligro escalaba cada centésima de segundo que Chirou miraba hacia atrás. Pero no pudo romper la conexión. Chirou estaba demasiado asustado para hacer otra cosa que no fuera mirar y sentir cada acción que hacía el ser. Se sintió como una eternidad. Los dos lados observándose a través de todo el bosque. Entonces la sensación se detuvo. Chirou respiró hondo después de lo que pareció una eternidad. Su cuerpo se había olvidado momentáneamente de respirar durante todo el intercambio. La ferocidad dirigida a él se desvaneció y desapareció. Pero la fuerza y la intensidad se reflejaron en los ojos coloreados como la luna. Chirou todavía luchó por definir el color según su comprensión y simplemente decidió referirse a él como el color de la luna por el momento. La cosa continuó estudiándolo y Chirou le devolvió el favor. Todavía estaba asustado, pero su interés le impidió cortar la conexión que ambas partes habían establecido. Fue solo por unos minutos, pero el intercambio se sintió como si se prolongara durante años. Para Chirou, era como mirar la luna. Pero a diferencia de la luna, esta cosa se sentía viva y le devolvía la mirada. Para el ser, era como ver a un animal asustado mirarlo con interés. Simplemente porque dicho animal no fue asesinado en su presencia. El miedo de Chirou, sin darse cuenta, había sido observado por la cosa y expuso su reacción a la situación. Chirou no era una amenaza, supuso. Pero Chirou tampoco era algo para ignorar. Fue el primero en notarlo en este lugar y, a diferencia de los demás, este era joven e inocente. La cosa había visto muchos magos. La mayoría lo había ignorado porque no notaron su presencia. Pero unos pocos elegidos lo habían hecho, y estos pocos elegidos eran poderosos. Al igual que los magos que lo estaban persiguiendo. Chirou era diferente. La cosa dejó de mirar a Chirou y rápidamente corrió por los acantilados a velocidades con las que Chirou solo podía soñar. Con la conexión rota, la distracción de Chirou desapareció. Luego vino el dolor. La vista de maná de Chirou había acumulado todo el dolor en su cabeza hasta que su mente volvió a la normalidad. Que luego recibió. El equilibrio de Chirou en la parte superior del árbol se derrumbó y cayó por las ramas. Directo al suelo. Chirou apenas logró notar el terreno que se acercaba antes de reforzarse desde el aterrizaje. Su cuerpo se estrelló contra el suelo y apareció un gran cráter. El sonido y las reverberaciones despertaron a todo el grupo. Los gritos de pánico de los cazadores y las órdenes lanzadas por Yamashiro resonaron en el bosque silencioso. Después de que se calmó el pánico, el grupo comenzó a revisar los jabalíes y a contar los hombres. ¿Dónde está Chirou? Debería estar de guardia con los dos centinelas. ¿Lo han visto ambos? Yamashiro preguntó a los guardias con urgencia. Se fue hace 3 horas en la misma dirección de donde vino el sonido. No está aquí, pero eso significa que debe estar atrapado donde sea que esté. Yamashiro se mordió los labios con preocupación. Chirou ya era un buen luchador en términos de los estándares de la aldea. El niño podía luchar contra los adultos cuando usaba refuerzos ligeros para carreras rápidas. Si bien nadie había luchado contra Chirou con refuerzo de fuerza, era obvio que nadie podía aguantar un puño que rompiera rocas. Así que no debería haber nada capaz de impedir que el niño regresara, excepto por el monstruo. Rápido. Todos se agrupan en grupos de 5 y comienzan a buscar a su alrededor. Solo el monstruo podría evitar que Chirou regrese. Gritó Yamashiro. Los cazadores entendieron sus palabras. El monstruo estaba aquí y debe haber atacado a Chirou. Se formaron varios grupos de búsqueda y los grupos se separaron lentamente unos de otros para cubrir más terreno. Se les dijo a los equipos que se movieran lenta y silenciosamente.
Los cazadores no pudieron encontrar ninguna amenaza, pero sus instintos estaban alerta ante la desaparición de Shirou y la posibilidad de que el monstruo estuviera cerca. Lo encontraron media hora después a cierta distancia del campamento. Shirou quedó inconsciente y su cuerpo fue encontrado en un cráter. No se encontraron signos de batalla. Pero la magia había demostrado ser capaz de cosas que creían imposibles. Así que era mejor errar por el lado de la precaución. Intentaron despertar a Shirou después de revisar su cuerpo. No se encontraron heridas, pero aún así sorprendió a todos que escapó ileso de tal caída. La magia fue realmente increíble. Shirou fue llevado de regreso al campamento y el grupo permaneció alerta durante toda la noche hasta que llegó la mañana. Shirou se despertó con el sonido de advertencias silenciosas cuando los otros cazadores notaron su regreso a la conciencia. Se movió para ponerse de pie cuando vio venir a Yamashiro. ¿Estás bien, Shirou? Te caíste fuerte anoche. La voz de Yamashiro tenía un tono de preocupación y atención. Algo claramente lo asustó a él y al grupo, a juzgar por cómo estaban actuando todos. Todavía me duele la cabeza, pero supongo que eso es lo que sucede cuando te esfuerzas con la magia. Shirou respondió honestamente. Los eventos de la noche anterior todavía frescos en su mente. El ser se había ido, pero Shirou aún recordaba el poder y el miedo que experimentó. Sé que es demasiado pronto, pero ¿qué pasó? Asumimos que el monstruo te atacó y que no habías regresado porque no podías. Era una suposición razonable. Shirou tenía que ser la persona más fuerte del pueblo con su habilidad de refuerzo. Nadie podría acercarse a la fuerza que llevaba ahora. La magia era simplemente así de peligrosa. No fue un ataque, pero vi al monstruo brevemente. Los susurros comenzaron a resonar entre la multitud reunida. Así que los rumores eran ciertos. Había un monstruo vagando por el bosque. ¿El monstruo es verdad entonces? ¿Puedes describir todo? Yamashiro y los cazadores estaban prestando mucha atención a Shirou ahora. Habían escuchado rumores sobre el monstruo, pero la mayoría había informado una variedad de información. Lo que los llevó a pensar que la mayoría de ellos estaban inventados. Es poderoso. No pude verlo correctamente, pero su fuerza mágica supera con creces la mía. Su pura presencia pudo alcanzarme desde los acantilados de la montaña. Sentí que iba a ser atacado todo el tiempo. La distancia no es voy a defenderte de la cosa si empieza a cazarnos a alguno de nosotros. La noticia silenció al grupo de cazadores. Sonaba inventado, pero el pueblo sabía que Shirou era honesto y bueno. Por lo que sabían, Shirou nunca le había mentido a nadie. Tal vez excepto esa vez que le hizo a Taiga. No era exactamente una mentira, sino más bien una verdad a medias. Pero nadie sabía eso. Entonces, ¿por qué no nos atacó? Dijiste que te estaba amenazando. No creo que atacaría a menos que hiciéramos algo agresivo. Me dejó solo después de unos minutos, incluso cuando claramente noté su presencia. La mayoría de los osos y lobos reaccionarían agresivamente si los miráramos a los ojos. Este actuó de manera diferente. Me dejó solo después de que nos miramos el uno al otro. Shirou ciertamente estaba asustado por el encuentro. Pero recordó cómo la presencia se suavizó después de unos minutos de observarse mutuamente. Sabía que Shirou no tenía la intención de ser una amenaza. Esa cosa fue inteligente. Mucho más inteligente que cualquiera que haya conocido Shirou. Y lo asusta. Pero también le interesó. Shirou quería volver a ver al ser. Ciertamente podría. La cosa se quedó en el bosque, y fue la causa de la notable caída de presas alrededor. Pero por ahora, la prioridad sería traer los jabalíes de regreso al pueblo. Necesitaban comenzar a almacenar alimentos para el invierno. Habilidades actuales de Shirou. Refuerzo, D. La capacidad de reforzar las imperfecciones dentro de los objetos para mejorar el rendimiento y la durabilidad. El aumento de la asignación de prana mejora las habilidades de dichos objetos más allá de sus límites habituales. Actualmente, la fortaleza de Shirou en el refuerzo es el rango D basado en la guía del gremio de aventureros. Un aventurero con fuerza de rango D es capaz de romper rocas. Esta magia está sujeta a mejoras a medida que Shirou continúa entrenando. Análisis de maná, C.
Similar al análisis estructural, el análisis de maná permite al usuario observar la energía mágica que tiene un objeto o una persona. El análisis de maná de Chirou se encuentra en el rango C según la guía del gremio de aventureros. Los aventureros con análisis de maná de rango C pueden estudiar la energía mágica de otros seres. El desarrollo de Chirou en el análisis de maná es avanzado debido a su uso continuo en la naturaleza. Detectar maná ambiental es más difícil que detectar maná activo. El entrenamiento de Chirou lo involucra usando el análisis de maná en grupos de objetos o espacios más grandes. Dado que su entorno se compone en gran parte de la naturaleza en lugar de personas, su habilidad se ha desarrollado más de lo normal. Vista de maná, C. Una variedad de análisis de maná lanzado usando los ojos como base en lugar de la mano. Esto le permite al lanzador ver visualmente el maná a su alrededor. Mana Sigit se clasifica en D debido a su capacidad para traducir información de maná análisis a una forma visual para los lanzadores. Cuanto más fuerte es la fuerza de la habilidad mágica de una persona, más brillante se ve. Cuanto más prana puede usar una persona, más espacio ocupa su prana. Mana Sigit sigue la curva de desarrollo de Mana Análisis, en la que ascienden de rango en función de la capacidad de observar la energía mágica. Varios factores como el rango y la calidad del análisis afectan la clasificación de Mana Sigit. Nota del autor. Este capítulo fue un poco más lento. Estaba pensando en ideas para insertar como relleno para poder aumentar el contenido del primer volumen. En cambio, pasó de ser un relleno a convertirse en un evento principal de la trama que cambiaría la forma en que continuaba la historia. Al menos hoy es sábado. Espero que todos disfruten la actualización del fin de semana.